¿Qué tal? ¿Cómo está, ingeniero? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Patricia. Explíquenos un poco cuánto nos debemos preocupar sobre las zonas que no hay combustible ya hace semanas. Obviamente, la realidad es clarísima, ¿no? Y eso se tendría que resolver ya, ¿no? Claro. En el caso de las zonas donde no hay combustible en estos momentos, se debe a la interrupción del tránsito. No pueden pasar la gasolina, entonces los pueblos se quedan sin gasolina. Es más, yo diría que parte del propósito de estas manifestaciones es cercar a las ciudades, hacer sentir a las ciudades el desabastecimiento, ¿no es cierto? No solamente en combustible, sino en alimentos, etcétera, etcétera. Asfixiarlas, ¿no? Asfixiarlas, ¿ya? Ahora, ¿cómo es la situación del Perú y cómo es la situación de Lima? El Perú en estos momentos consume alrededor de 250.000, el equivalente a 250.000 barriles de petróleo. No los consume como petróleo, los consume después de procesados convertidos en gasolina, diésel, etc. Distintos derivados, exacto. Sí. Entonces, parte de ese consumo se satisface importando petróleo, refinando el petróleo, convirtiéndolo en gasolina, diésel, etcétera, y la gasolina, diésel van al mercado. Y otra parte se satisface importando directamente los productos. Entonces, en el Perú hay varias refinerías, pero dos principales. Una que está operando, que es la de Repsol, que está en Lima. Entonces, Lima, por lo pronto yo la veo blindada, porque el petróleo llega por el mar, allí no hay forma de interrumpir el tránsito. Llega hasta la Pampilla, se refina y de allí salen las gasolinas, el diésel y los otros combustibles que abastecen principalmente Lima porque es su punto cercano. Si las personas en este momento encuentran desabastecimiento en grifos, debe ser por algún problema en los grifos, o sea, tendría que ser un problema particular, claro, no un problema de coyuntura política. No es un problema, en Lima no puede ser ni problema de coyuntura política ni puede ser un problema de desabastecimiento. No hay una situación de crisis en el mundo en estos momentos que impidiese la llegada ni hay de un bloqueo, ni siquiera, porque el petróleo llega a puertos que viaducto, llega ¿no? por mar. Llega por el mar, llega, o sea, el petróleo llega por mar y luego se reparte por tierra, ¿no? Entonces, como dije, no solamente se importa petróleo, se importa también para compensar lo que falta los derivados propios, es decir, el diésel, la gasolina, etcétera, y también llegan por mar. Ahí está pues el caso de la embarcación de Repsol que se malogró. Lo que estaba haciendo era dejándonos petróleo para que nosotros lo distribuyamos. Y como la refinería está en La Pampilla, en Lima, no tiene que atravesar carreteras bloqueadas. Exactamente, ¿no? Entonces, pero el menos afectado es Lima. Entonces no habría razón para especulación en Lima. En Lima los problemas que pueden haber son de GLP. De acuerdo. ¿Por qué? Porque el GLP, el 80% del GLP que consume el Perú se produce en el Perú, pero proviene principalmente de Camisea, de los yacimientos de Camisea. Entonces, los líquidos salen de Camisea, en la zona de Camisea, en las Malvinas, se separan los líquidos y el gas. Lo que sale es una mezcla, se separan, entonces los líquidos vienen por un tubo y el gas viene por otro tubo. El tubo que trae los líquidos se llama poliducto, eso termina en Pisco y hay una planta de separación que viene a ser una refinería para esos líquidos que son de alta calidad y de allí sale el GLP. Entonces ese GLP desde allí se distribuye por tierra a las zonas cercanas o a las zonas donde debe ir por tierra, pero a Lima le llega también por mar. Entonces se embarca, se trae por mar y se desembarca. Entonces, cuando en Lima hay problemas de oleajes, cuando hay problemas de anomalías en las mareas, va por tierra. Entonces, en esos momentos va por tierra y ahí sí es insuficiente. Y los problemas que se producen por mar es porque no se está cumpliendo una norma. La norma dice que el abastecimiento en tierra, no solamente en Lima, sino en todas las ciudades, debe ser suficiente para satisfacer al mercado por 15 días. Y la falta de GLP, balones de gas, ¿no? Es sí, la falta de el golpe más fuerte al ama de casa, digamos, ¿no? Claro. Y el gas para el transporte público también, claro. ¿no? Entonces, cuando vemos ese esquema donde el grueso, el 80%, digamos, viene desde la selva y llega hasta Pisco, y el 20% restante se importa, también viene por mar, sino que para abastecer a Arequipa, para el sur, entonces se va por tierra. Arequipa ya tiene serios problemas de abastecimiento de gas antes de los laberintos, ¿sabes? Que después de los laberintos se han vuelto peores aún, ¿no? Conseguir un balón de gas en Arequipa puede ser una odisea a ratos, ¿no? Sí, y también, pues, ese es el propósito. Ahora, por otro lado, ¿ya?
de las zonas que están afectadas, entiendo, son Arequipa, Tacna, Madre de Dios y Puno. 3 de esos departamentos son frontera con otros países. Y digo esto porque una forma que se debería poder intentar también es lograr abastecimiento desde la frontera, si es que las con lo cual le va a salir más barato el gas, porque además viene más barato del otro lado. En Puno sí. Ajá, en Puno sí, porque el gas boliviano es subsidiado. Entonces, el subsidio es tan grande que alcanza a subsidiar también al Perú. Ahora, yo sí le digo, ingeniero Herrera Descalzi, probablemente lo que no haga el gobierno ya lo están haciendo los contrabandistas. El problema es que cuando lo hacen los contrabandistas, el precio es 20 veces mayor de lo que debiera, ¿no? Claro, el precio viene de la especulación, porque los contrabandistas ganan dinero vendiéndolo más barato. O sea, cuando hay subsidio, antes la gasolina del Ecuador llegaba hasta, yo recuerdo, hasta Chimbote, ¿no es cierto? Porque en Ecuador era subsidiada, tenía un precio mucho menor, entonces entraba por Ecuador y el subsidio que daba el gobierno nos tocaba a nosotros también. Así es. El problema es cuando solo hay gasolina subsidiada, entonces al no competir le ponen el precio que le da la gana, ¿no? Cuando no hay, que lo que provocan es la escasez. Al existir escasez, entonces automáticamente los precios suben, ¿no? Por especulación y también porque la gente piensa cuánto me va a costar sustituirlo, el que distribuye, entonces sube sus precios, ¿no? La refinería de Talara se supone que debería entrar en operación. ¿Ayuda? ¿No ayuda? O sea, todavía vemos la refinería de Talara como esta suerte de enorme proyecto que nos costó muchísimo dinero, que bien hubiera valido mejor hacer el gasoducto al sur y el sur no tendría tantos problemas de abastecimiento en estos momentos, pero ya está ahí. Ya está ahí. Tampoco la podemos dejar que, no sé, que se malogre y no utilizarla. No. Hay que utilizarla, pero la refinería de Talara ayuda a la economía. Antes de la decisión de la construcción de la refinería de Talara y durante la construcción de la refinería de Talara, lo que existía era lo que se llamaba el margen de refinación. Quiere decir que si se compra un barril de crudo y luego se tiene el resultado de haber refinado ese barril de crudo, la diferencia entre el valor de los productos y el valor de barril era más o menos $10. Es decir, por refinar se ganaba $10 por barril. Dicho de otra manera, si en lugar de importar directamente los productos, como propugnaban muchos, se importa el crudo y se refina, se gana $10 por barril de valor agregado. Eso era en esos tiempos. Hoy en día, después de la crisis de Ucrania, ese valor de 10 ha subido a 50. O sea que es una buena oportunidad. La refinería puede incluso empezar a volverse muy rentable. Puede ser muy rentable. El tema con la refinería de Talara es que no se está diciendo la real verdad en el sentido que se inauguró el 14 de abril. Antes de venir estuve leyendo las noticias, ¿no? Y lo que se decía, lo cual es cierto, que era una refinería que antes tenía 3 procesos, ahora tiene 18 procesos de separación, por eso puede obtener de combustibles más sucios y más baratos, puede obtener productos más limpios y más caros, ¿no? Y ahí está el tema de la rentabilidad. El asunto es que ya se inauguró hace un año y se mintió porque no se estaba en condiciones de inaugurarla, y hoy día se sigue mintiendo porque no está en el total de su capacidad. La refinería queda terminada en el momento que alcanza el total de su capacidad y que el constructor le dice a la empresa, a Petroperú, ahora puedes operarla totalmente por tu responsabilidad. Y eso no ha sucedido todavía. Como digo, ¿no? Si la inversión fue apropiada o no, ya ni siquiera debemos regresar a ese punto. El punto es que la refinería está ahí y ya se gastó un montón de plata en ella, hay que sacarle el jugo. Hay que sacarle el jugo y que no por su mérito propio, ¿ya? Porque, como digo, se calculó con un margen de $10 el barril, pero tampoco iba a costar pues 5.000 millones. Partió de 1.500 millones y, digamos, podría haber llegado, porque en las obras existen estas cosas y eso es normal, podría haber llegado, digamos, a 2.000 millones de dólares, pero no a 5.000. Los 5.000 son producto de una pésima gestión, de una pésima gestión, incluyendo la financiera. Sí, claro, como suele ocurrir, ¿no? Al final todo nos cuesta el cuádruple, el quíntuple, pero repetimos, ya está ahí, saquemos el jugo, ingeniero Herrera Descalzi. Gracias. Importantísima su participación por contarnos lo de la refinería y además para advertirle a los limeños, si alguien les dice no hay gasolina,
o efectivamente tiene un problema particular por el cual ese grifo no tiene gasolina, o está especulando. No hay ninguna razón para que Lima no tenga gasolina. Muy bien, está clarísimo el mensaje, así que no se dejen engañar y busquen alternativas, porque si todos nos desesperamos y vamos a llenar nuestros tanques porque nos asustamos, lo único que vamos a conseguir es que el precio de la gasolina se dispare, cosa que de pronto algunos quieren. De pronto, estamos especulando.